Bueno, queremos recordar un poco acerca de lo que hablamos hace 8 días. Hace 8 días estuvimos enseñando acerca de las señales que vemos en Mateo en el capítulo 24 y hoy vamos a continuar hablando de algunas de ellas. De hecho, probablemente vamos a cerrar gran parte de este capítulo para dejar la siguiente semana parte de la cronología de cómo van a acontecer este tipo de cosas y en qué tiempo estamos, para dónde vamos y qué hace falta. Entonces voy a volver a leer aquí Mateo en el capítulo 24, vamos a leer desde el verso 3 las señales que hemos visto y vamos a detenernos una a una para que podamos ir identificando qué es lo que va a suceder. Dice el verso 3: Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la primera señal que nosotros vemos aquí. La segunda parte dice, verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Señal número 2. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí llegamos nosotros hace 8 días con la enseñanza y hoy vamos a hablar de los siguientes versículos. Y la palabra de Dios dice en el verso 9: Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Yo quiero darle paso a Oscar aquí para que él pueda iniciar con esta parte de la señal. Dale, Oscar, bienvenido. Sí. Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga mucho. Bueno, Jesús explicó que las guerras, las calamidades y falsos mesías serían solo el principio, pero luego vendrían otras señales que anuncian su retorno, que es lo que mencionaba Lady, que son persecuciones a los creyentes. Por decir, podemos ver noticias que lo que es en África, el Medio Oriente, es donde están persiguiendo a los cristianos. Y por decir, en Turquía, ahí hay muchos pastores o gente que son creyentes de Jesús, ya sea católicos, cristianos. Con que tú solo digas que eres creyente de Jesús y todo, ya tienes persecución o te vienen a encerrar por decir, meterte a la cárcel. Hubo una noticia de hace como un año donde un pastor cristiano estuvo en Turquía, estuvo de misionero y lo metieron a la cárcel y Donald Trump intervino para que lo pudieran regresar al país, porque son esos países como son musulmanes, no quieren a los cristianos. Obviamente todos los musulmanes, todos tienen, adoran, por decir, a un falso Dios, pero obviamente nosotros respetamos y todo, pero hay que decir la verdad. Y eso es de las persecuciones que estamos viendo ahorita y vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando a estos tiempos, va a haber más persecución y más prohibición de la palabra de Dios. Así es, igual la palabra también dice que muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Nosotros hoy en día vemos muchísimo esa parte, porque de hecho hoy hay es como una guerra de quién es el que más miembros tiene o qué más gente viene a esta iglesia o viene a aquella. Y eso no era lo que Jesús quería de su iglesia, porque de hecho la iglesia somos nosotros, estos lugares son congregaciones y demás, pero no somos llamados a pelear ni a competir, porque esto no es una competencia, todos estamos bajo el gobierno de Dios, los que creemos en Él, y obviamente nuestro sentir y nuestro llamado debe ser a que personas se conviertan, a que personas conozcan la palabra, más allá que causar entre nosotros como ese tipo de divisiones, porque de hecho el Dios al que seguimos, Él lo que quiere es que las personas lleguen y procedan al arrepentimiento para que lleguen allí a donde Él está. La palabra también dice en el verso 11 que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. De hecho, si nosotros vemos, hay textos en la escritura donde nos enseña que en esos últimos tiempos, en estos momentos dice que habrá tanto engaño que aún algunos de los que fueron escogidos o algunas de las personas que son salvas van a retroceder y van obviamente a negar su fe, van a suceder cosas como estas y no podemos sorprendernos en este tiempo de que este tipo de cosas pasen. Por eso nosotros debemos aprender no solamente por cada uno, sino que
Siempre debemos enseñar a que las personas deben poner sus ojos es en Jesús, no en ninguna persona, no en ningún hombre, porque esto es parte de lo que van a hacer los falsos profetas, falsos maestros de los últimos tiempos. Van a direccionar la mirada es a ellos y no a Jesús, que es a quien realmente nosotros debemos ver. Y una de las cosas que podemos identificar a esos falsos profetas son cuando te pueden hablar muy bonito, te pueden hablar elocuentemente, pero siempre va a haber momentos donde no vas a tener paz. A lo mejor te van a dar una palabra, te van a engañar para seducirte, persuadirte, pero no vas a tener paz, vas a estar más confundido de lo que estás si no tienes a Jesús. Por cierto, hoy de moda están los coaching, los que son que te meten como que palabras de Dios, te ponen palabras motivadoras y te hacen creer que wow, te venden una fe falsa y de repente automáticamente tú ya no estás creyendo en Dios, sino estás creyendo en tu propia sabiduría, en tu propia mentalidad, y eso es lo que quiere también el enemigo, que te confundas, porque así trabaja ahora hoy en día los coaching, los motivadores, y de ahí ya te vuelvas más duro y ya no creas a la palabra de Dios. Y obviamente va a haber muchos falsos profetas de todo tipo, de otras religiones, se van a levantar nuevas religiones y todo eso, y siempre tenemos que estar la mirada en Jesús, en Dios y en su Espíritu Santo, y cuando tú estás ahí buscándole su rostro y todo, es muy difícil que te engañen porque tú vas a discernir lo bueno y lo malo. Exactamente, y además que cuando nosotros vemos todo esto que está hablando de los falsos profetas, de todo esto que va a acontecer, aún entre nosotros mismos, el versículo 12 de Mateo nos muestra una señal adicional cuando empiezan a suceder estas cosas. Porque si bien no todas las señales tenían que suceder en un orden cronológico, porque todas están sucediendo en diferentes momentos, diferentes tiempos para cumplirse, aquí sí nos está mostrando algo que vemos hoy en día y que lo vamos a tratar más adelante con un texto donde comparan la época en la que Jesús vendrá con la época de Noé, de Lot y todo esto. Y la palabra en el verso 12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Obviamente nosotros podemos hablar del amor porque conocemos el amor. La única manera en la que podemos dar un amor sincero es cuando conocemos a la fuente del amor, que es Cristo, que es Dios. Pero aquí está diciendo que cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que, por ejemplo, cuando llega el desánimo, cuando llega la desilusión, porque mucha gente espera y como que dice, bueno, pero ya ha pasado mucho tiempo, creo que ya es hora, Jesús nada que viene, el mundo cada vez peor, y hay gente que va a tender en estos últimos tiempos a desilusionarse, a dejarse enfriar, y algunos de ellos van a llegar incluso a pensar que todo esto es carreta, que todo esto es cuento, que como que mira, llevan tantos años hablando y nada, y precisamente esto es una de las cosas que va a suceder antes de que Jesús vuelva, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche, como cuando nadie, absolutamente nadie, se espera que Él vaya a venir. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos una comparación con lo que nos habla en la palabra de Dios, si usted ha tenido la posibilidad de leer la parábola de las 10 vírgenes, nos enseña parte de esto, porque nos dice que habían 5 prudentes, habían 5 insensatas que dejaron pasar el tiempo y decían, ah, como que se demora, como que no va a llegar, entonces como que en pocas palabras podemos decirlo, se durmieron, y dice la palabra allí en esta parábola que está en el libro de Mateo, nos enseña que cuando el novio llegó, cuando el Señor llega, dice que encontró a las 5 que eran sabias y prudentes y las llevó con él, pero las otras 5, mientras fueron a buscar todo lo que necesitaban, el aceite para mantener sus lámparas encendidas, ya el Señor estaba con las otras, y cuando ellas vinieron, él les dijeron, él les dijo, no las conozco. Y esto es algo que con lo que debemos tener mucho cuidado, porque la palabra nos manda a nosotros a estar vigilantes de todo lo que habla la palabra de Dios. Y cuando nosotros permanecemos en ese estado, pasa algo, y es que no nos toman por sorpresa ni el cumplimiento de las señales, ni el paso del tiempo, porque nosotros aprendemos a comprender que el tiempo de Dios va siendo marcado de un momento a otro, y allí simplemente nosotros vamos a ir conociendo en qué momento van a suceder estas cosas.
Y tocando el tema a través de incremento de la maldad, hoy podemos ver en las noticias, se habla más de noticias de muerte, de asesinatos, de secuestros, y obviamente eso ya lo escuchábamos anteriormente, pero ahora la maldad con que los matan a las personas, ya desde los 10 años, 8 de los años, ya tienen los niños ese instinto o iniquidad de los padres o de lo que ven o los videojuegos para matar. Esa maldad ha aumentado en todos los aspectos. Por decir, tú puedes ir, no sé, a lo mejor vas al supermercado, vas en tu auto y todo, y de repente ves que te cierran y te chocan y de repente ya como que se te suben los ánimos, quieres pelearte y ha llegado personas que se han matado por eso, por un choque, por a lo mejor en el súper te ganaron, no sé, cierto producto y ya quieres matar a esa persona, ya quieren, así la maldad ha aumentado a niveles enormes que uno dice, ¿cómo es posible? Estamos en unos tiempos ya muy avanzados, donde tú ves en México o en Colombia los secuestradores cómo mutilan, cómo dejan los cadáveres, los, las cabezas y todo eso. Y eso vemos que, por decir, ok, los matan, pero la forma que lo están matando ya es sanguinario, ya es algo feo, y es lo que estamos pasando en estos tiempos, y es lo que dice la palabra, el incremento de la maldad, y esta señal, esa ya está cumplida. Sí, de todas maneras nosotros vemos, por ejemplo, ahorita con esta cuestión del coronavirus han salido muchos videos donde hay enfermeras, donde hay personas y dicen, mira, ya están dejando morir a la gente de una manera muy inhumana porque no hay formas o porque no alcanzan ventiladores, bueno, no sé, una serie de cosas, pero O cuando iban al finalmente súper, es o cuando iban al exacto. supermercado que se peleaban por, hay videos, no sé, en las redes sociales donde en Estados Unidos se peleaban por el papel del baño. ¿Cómo era tanto por un papel o la gente se querían matar? O por ejemplo, ahorita lo de George, el moreno que mataban a los policías, vean esa maldad, vean al policía, a lo mejor lo arrestó, ya lo tenía y lo tuvo que asfixiar. Esa es la maldad que estamos, que es lo que siembra el diablo. Y vemos cómo se está levantando ahorita que las manifestaciones, hay balaceros, hay muertos. Ese es el mayor ejemplo de lo que estamos viendo, lo de George, lo del policía ese que murió. De hecho, es curioso porque eso que sucedió con esta persona, George, aquí el año pasado cuando estuvimos en las manifestaciones había un chico también que se llamaba Dylan y bueno, pasó algo, él murió allí en medio de las manifestaciones, pero lo curioso es que ni siquiera la familia reclama. O sea, la familia como que dice, bueno, ok, nos duele, sí, es un momento difícil y demás, pero el resto de la sociedad está buscando cualquier excusa, o sea, la cosa más grande, pequeña, lo que sea, pero la sociedad en general está buscando excusa para generar desorden, para incrementar todo este tipo de cosas. Nosotros aquí, ayer tuvimos también una noticia de un chico muy joven, primer día que salía a hacer domicilios porque, pues, por la situación que está atravesando el país, y recién sale este primer día y lo matan por robarle una bicicleta. Hace unos días asesinaron a una persona porque trató de tener un ladrón que se robó un mercado. O sea, son cosas que ya nosotros hoy empezamos a ver que la cosa más mínima puede generar niveles de violencia impresionantemente grandes. Y yo quiero poner aquí un ejemplo también de algo de esta parte del incremento de la maldad y cuando el amor se enfría, porque las dos cosas pueden ir de la mano. Finalmente, cuando la maldad aumenta, el corazón ya muchas veces ni siente, entonces da lo mismo si matas a uno, si matas a dos, a tres, a cuatro, y la gente ya no está saciada con lo que hace. Nosotros vemos los asesinos seriales y ellos matan a una persona y tal vez el primer día les dio remordimiento, duraron una semana con esto, pero de ahí en adelante como que su conciencia ya como que tiene ahí un sello que dice no pasa nada, síguelo haciendo y la gente va a aumentar en este tipo de cosas. Y hay un ejemplo en la palabra que yo veo para esto y es por ejemplo a Judas. Muy seguramente yo pienso que Judas en un principio sí, tal vez él sí seguía al Señor por amor, porque vio las cosas que hacía y demás, pero en Judas sucedió algo, aunque él caminaba con el maestro, aunque él estaba al lado de él,
Judas dejó que su corazón se enfriara, dejó que la ambición lo cegara, que todo esto lo llenara, y él simplemente empezó a sustraer, pienso yo, que de a poco, de a poco, de a poco, y finalmente nunca llenó esa ambición, no entregó sus cargas, sus problemas a los pies de Jesús, que era la solución, sino que finalmente nosotros vemos cuál fue la consecuencia de que Judas hiciera todo esto. Judas empezó a codiciar, empezó a robar, empezó a alejarse cada vez más de Dios por una razón, porque en la medida en que nosotros más nos acercamos al pecado, más lejos vamos a estar de Dios, y no porque Él se mueva, sino porque nosotros mismos, al dejar que el pecado entre en nuestra vida, vamos a empezar a tomar distancia y nuestro corazón va a empezar a enfriarse en las cosas del Señor. Ahora vamos a Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí nos enseña que el persevere es el que, por más que vengan las tormentas, que vengan los desiertos, que vengan las aflicciones, tenemos que sobresalir sobre eso y llegar hasta el fin. Por eso Dios nos deposita su fe, el Espíritu Santo. Y debemos de creer porque aunque vengan esas tormentas, Jesús va a atravesar todo eso. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia y se me viene a la mente José de Egipto. Él pasó muchas pruebas, lo vendieron, estuvo en el calabozo, lo difamaron, estuvo como más de 2 años en la cárcel y a lo mejor él estuvo momentos de aflicción, de debilidad, a lo mejor flaqueó su fe, pero como todos, pero siempre tenía una esperanza. Y esa rayita de esperanza lo hacía que su fe aumentara y llegó el momento que perseveró y alcanzó las bendiciones de Dios y obviamente fue el segundo del rey y así debemos ser como los Josés, aunque vengan las pruebas, los desiertos, las blasfemias, las aflicciones, y tenemos que perseverar en la fe para alcanzar nuestra salvación y que cuando ese día que venga Jesús nos vayamos contentos, felices y disfrutar de las bendiciones de Dios en el cielo. Y algo que yo encontré mientras estábamos estudiando esta palabra era acerca justamente de ese texto que dice el que persevere hasta el fin. Y la palabra perseverar me gusta el significado porque quiere decir correr con paciencia. Y a veces uno dice, esto suena como contrario porque si yo corro precisamente es porque quiero llegar a una meta pronto, pero la palabra perseverar significa aprender a correr con paciencia. Y la palabra de Dios está diciendo, el que corra con paciencia hasta el fin, este será salvo. Nosotros sí debemos correr en qué, en ir, predicar la palabra y demás, pero también debemos aprender a ser pacientes en esperar el tiempo de Dios para que nosotros nos vayamos de aquí. Porque a veces es fácil cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, cuando muchas personas que conocemos han recibido a Jesús decir, ay, yo quisiera que Dios volviera ya, yo quisiera que el Señor dijera, Jesús, ve y tráelos y que arranque este tiempo, ya quiero irme con el Señor, pero no podemos empezar a ser egoístas, porque parte de la razón de que el Señor no haya venido es precisamente porque Él dice que desea que muchos procedan al arrepentimiento. Por eso debemos aprender a correr, pero con paciencia para esperar cuando venga el momento en el que Cristo vuelva. Y Mira, yo para quiero que que... veamos, sí, Dale, sí, Oscar, dale. no, no, yo más quería, porque estamos en la última señal de las que nos menciona Jesús, y quería nada más hacer un pequeño repaso de las señales que ya están cumplidas, que ya están más marcadas. Nada más es un pequeño repaso, que son, podemos ver que era, que entonces los falsos cristos, falsos mesías, esa ya está cumplida y se están cumpliendo más. Las guerras ya de hace 100 años que ya se cumplieron las primera, segunda y próximamente tercera guerra, es obviamente que va a suceder tarde o temprano. Calamidades, pestes, hambres, terremotos, pandemias, como lo que estamos viendo el coronavirus, que es el presente, están cumpliendo, hambres. Después viene las que son los dolores de parto, que es como lo que vemos de una mujer que va a dar a luz, que estamos en esos tiempos donde nos están apretando, vienen cosas de maldad, de guerras y de repente nos sentimos como que ya no, ahogados, ya no aguantamos, esas ya está, persecuciones a los creyentes, el engaño, incremento en la maldad, más el que persevere hasta el fin, ese lo tenemos que cumplir nosotros, tenemos que perseverar, llenarnos de fe, valentía
y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ahora viene una de las señales que también lo vemos presente, pero va a venir en aumento. Y cuando veamos que todo el evangelio va a ser predicado, bueno, voy a leer Mateo 24:14, evangelismo global. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando uno veamos que estamos en unos tiempos donde se están levantando naciones, que de repente así como Jesús iba y predicaba a ciertos lugares, y de repente hacía milagros, compartía la palabra y decía que una multitud le seguía. Así va a pasar, va a llegar momentos donde a lo mejor en tu país, en tu ciudad y todo, Dios te use o a una persona y de repente haga milagros y de repente se van a convertir todo ese barrio, toda esa colonia y va a haber un aumento y se van a escuchar noticias de todos los países de que el Evangelio está en todo el mundo, un avivamiento y hay muchas almas que se están ganando y cuando veamos que está en aumento, de repente vendrá el fin. Sí, de hecho, algo que nosotros hemos discutido bastante de este último tiempo es que no sé si ustedes han visto, pero ahora han salido historias y demás donde dicen que con esta pandemia, dicen, si el diablo pensó que iba a cerrar la iglesia, se equivocó, porque la iglesia no depende de cuatro paredes, sino depende de cada creyente. Y en esto hay algo de razón, ¿por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, en este momento de la historia en el que estamos, el Evangelio está siendo predicado las 24 horas del día como nunca antes lo había sido, porque hoy en día de pronto pastores, ministros, líderes, de hecho incluyo a nuestra congregación en esto, nosotros teníamos nuestro lugar, nos congregábamos, allí se enseñaba la palabra, pero nunca la transmitíamos a través de estos medios. Y el empezar a hacerlo por aquí ha hecho algo poderoso, porque es que no es simplemente el que nosotros transmitamos la palabra, sino que la persona tenga un corazón dispuesto para escuchar, para aprender, y el Espíritu Santo es quien va a la persona para que proceda al arrepentimiento y siga con él. Y en esta época hablábamos incluso ayer con Oscar un rato y decíamos, en todos los países del mundo está llegando este mensaje. Tal vez hay personas que dicen, bueno, pero si solamente hay algunos conectados y no sé qué, sí, pero estos mensajes y las redes, Facebook, Instagram, nos dan la posibilidad de guardar los videos, de volver a publicarlos, de continuar y de hecho, hoy en día creo que parte de ese último avivamiento que va a acontecer antes de que Cristo vuelva por nosotros, está empezando a pasar a través de este medio. O sea, hay gente que se escandalizaba y decía, no, las redes son del diablo, no, es que al contrario, las redes a nosotros nos han servido para poder extender el Evangelio y que esta palabra que a algunos lugares no llegaba, hoy en día sí pueda llegar porque la mayoría de personas en el mundo contamos por lo menos con un celular y de alguna manera el Evangelio será extendido mucho tiempo más. Y estamos como Pablo, él mandaba cartas, era como un tipo red social, pero manual, que mandaba cartas a las iglesias y todo eso. Yo hoy como estás diciendo que el coronavirus, a lo mejor muchos pastores, personas estaban afligidos porque les iban a cerrar su servicio y todo, y decían, ahora qué vamos a hacer, cómo le vamos a predicar, y a lo mejor hace 10 años los pastores o la gente que decía, no, mira, las redes sociales como que no son buenas y todo, pero ahora Dios las está utilizando para bendición, porque mucha gente que está en la cuarentena, en el encierro, reflexiona, está a lo mejor pidiendo a Dios porque no sabemos las aflicciones que tienen las personas, a lo mejor personas que perdieron el empleo, personas que están, no sé, tristes, afligidas, con ansiedad, pero todas esas van a voltear a Dios porque muchas personas se les ha compartido, o personas que a lo mejor están llegando a ver el video, miran los ojos al cielo y de repente, Señor, dame una señal, ayúdame, y de repente, ¡boom!, ven el milagro, que a lo mejor la provisión, no sé, todo pidiendo oración, viendo un servicio, y vemos que las 324 horas están personas predicando en las redes sociales, se está predicando el mensaje a lo mejor personas que no son cristianos, pero que conocen, pero de repente Dios obra ahí, como ahorita a lo mejor hay una persona que necesita una sanidad, un milagro, y Dios ve este video y de repente
en la oración Dios les da ese milagro, se están convirtiendo. Sí, sí, Oscar. Creo Estamos, que te está fallando algo de pronto en la ¿sí? red. Se nos está cortando un poquito. Sí, a ver, ya como, ya llegué. Ya. Ya. Ah, decía que hoy Dios está utilizando un método que a lo mejor no imaginábamos. A lo mejor pensábamos que iba a haber predicaciones en estadios, en parques, pero está Dios utilizando ahorita las redes sociales. Está preparando el camino para el día de mañana, que las personas estén preparadas para predicar a todas las partes, misioneros, todo, pero ahorita estamos abarcando lo que el enemigo está abarcando, porque aquí el enemigo te ata en muchas cosas, te ata en tu tiempo en el Facebook para ver noticias, tonterías, para estar, no sé, perdiendo tiempo en el Instagram o YouTube y todo, pero ahorita lo estamos utilizando para llevar el mensaje de Dios y es una forma de que se está dando el evangelismo global. Y algo que me gustaría rescatar para que terminemos con esta señal es que hemos hablado con nuestros pastores y hemos visto algo particular en este tiempo y es que muchas personas que tal vez en su momento no habían querido escuchar de la palabra o como que habían desistido en algún momento acerca de la fe, como que regresaron y regresaron ahora con más ganas de escuchar, de aprender, de querer hablarle a otros. Entonces, creo que lo que tú dices es muy cierto porque muchos de los que hoy en día estamos viviendo esto, nosotros no estamos de manos amarradas, no estamos diciendo como, no, y ahora estoy en mi casa y qué hago, no, sino que hemos aprendido a usar este tiempo para poder compartirle la palabra a otros y lo que te decía, personas que no estaban o que como que en algún momento rechazaron el Evangelio, hoy tienen su corazón abierto porque quieren conocer a Dios y creo que esto sí es parte de ese último gran avivamiento que está por levantarse en esta época antes de que Jesús vuelva por nosotros. No sé si quieras, Oscar, dejamos hasta aquí con esta señal Sí, y continuamos con la segunda parte que traíamos preparada para hoy y bueno, dejamos finalizando ya claro como hacia dónde vamos a ir en el último, en la última parte que tenemos en esta enseñanza. sí, mira, bueno, ya prácticamente todas las señales se están dando y se van a cumplir más en aumento y las podemos ver ya en las noticias, a lo mejor noticias seculares, en personas, que esto no es común, pero quiero tocar el tema del orden de los eventos escatológicos para ver cómo viene el orden, el fin del mundo, los últimos tiempos. Y bueno, aquí comenzamos con el rapto o arrebatamiento, que es cuando Jesús va a venir por nosotros, por su iglesia, por la gente que aceptó a Jesús en su corazón y lo tiene y está con él. Está en primera de Tesalonicenses 4:16, seguido por el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Luego es el rapto, arrebatamiento. Después sigue la gran tribulación. Es cuando después del arrebatamiento van a venir 7 años, 3 años y medio de falsa paz y luego de repente el anticristo va a estar persiguiendo a todos y va a haber días oscuros. Luego viene la batalla de Margedón, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono y la eternidad. Bueno, ese sería el orden de los últimos tiempos. Y bueno, ¿tú quieres dar primero lo del día de Noé y Lot? O como tú digas. Sí, sí, es que creo que es bueno que continuemos como con la segunda parte que tiene Sí, Mateo y el próximo miércoles vamos a tocar, obviamente no, sabemos que el tiempo que tenemos aquí no nos va a dar igual para explicar todo lo que va a suceder en ese orden cronológico. Nosotros vamos a estar aquí hasta el momento del rapto y luego vendremos en la segunda venida con Cristo. El resto de los acontecimientos van a estar sucediendo aquí en la tierra mientras nosotros estamos allí en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo. Pero acerca de todo esto, queremos enseñarles de hoy en 8 días un poco más puntual acerca de lo que va a suceder en estos tiempos, donde pues ya es un poco más escatológico, ya lleva algo un poco más profundo, pero queremos continuar acá hoy para terminar en esta parte lo que estamos viviendo en la fecha de hoy. Y la palabra de Dios dice eh, en Mateo en el capítulo 24,
Vamos a leer desde el verso 37, que les queda de tarea leerse desde el verso 23 hasta el verso 36. Si tienen dudas, no se preocupen, nos pueden escribir al interno, nosotros con mucho gusto igual las vamos a resolver, porque sabemos que aquí de pronto pues nos hacen falta ciertas cosas por tocar. Entonces Mateo 24:37 dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Yo de la versión que estoy leyendo es la Reina Valera del 2000, para que por si de pronto tienen algunas diferencias en los que están leyendo. Y yo quiero iniciar, Oscar, esta parte hablando acerca de algunas cosas que dice la palabra que era como en los días de Noé. Y eso es una cosa que debemos tener supremamente presente porque es una comparación que él está haciendo. Dice, cuando vaya a venir Jesús, sucederá como sucedió en los días de Noé. ¿Qué sucedió allí en los días de Noé? Rechazaron las instrucciones de Dios porque Dios envió un hombre que les hablara la palabra y ellos simplemente no quisieron oírlo. La palabra dice en Génesis capítulo 6, el verso 5, Génesis 6 y 7, habla de toda la historia de Noé, del diluvio. Y en el verso 5 de Génesis 6 dice que los pensamientos de las personas que estaban pensamientos de mal, que era lo que hablaba Oscar hace un rato acerca de la violencia, de que todos estaban preparados como para pelear. La Biblia dice que había violencia en toda la tierra, que eran personas corruptas. Hoy en día vemos corrupción más que en cualquier otra época. Se dedicaban únicamente a satisfacer deseos propios. A ellos no les importaba el bienestar del otro, y eso es algo que sí o sí lo vemos nosotros hoy en día. Eran aborrecedores de lo bueno, se burlaban de la palabra de Dios. Saben, hoy en día es normal que la gente se burle acerca de un cristiano. Es normal que cuando nosotros decimos, mira, Jesús te ama, ay, ya otra vez va a empezar, no sé qué, qué pereza, ¿sabes qué? Hablamos después. Es normal porque la gente se va a burlar de aquello en lo que nosotros creemos. Y algo que también sucedía allí en esta época era que ellos eran guiados y confiaban en su propio razonamiento más que en cualquier otra cosa. Quiero dar este pequeño texto antes de que Oscar continúe con esta parte. En 2 de Timoteo 3, del verso 1 al 5, me gusta lo que dice la palabra, como en los tiempos de Noé, y 2 de Timoteo nos refleja parte de esto y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos da un consejo, dice, a estos evita. Yo quiero decirles eso, todas las características de Timoteo 3 del 1 al 5 hoy están más presentes en la sociedad que en cualquier otro momento y ya son normales. Para la gente es normal, es natural ver en la calle hombres sin afecto natural, se está refiriendo a personas eh, homosexuales, personas que están en contra de lo que Dios dejó en el principio establecido para nosotros. Dale, Oscar. Bueno, y también tocando el tema de los días de Noé, también en los días de Noé había lo que dicen en la Biblia que había ángeles, ángeles caídos que tuvieron relaciones con personas, y es donde viene la descendencia de los gigantes. Y hoy en la actualidad vemos que eso se compara a los híbridos que están haciendo los científicos, están haciendo híbridos de un humano con un puerco, con, no sé, con un perro y humano, y quieren hacer eso para tener bancos de corazón,
de hígados, todo eso. Y eso también era algo que se veía mucho allá en Noé, donde estaba muy corrompido las cosas. Aparte de las maldad o de la sexualidad, de las impurezas y todo eso. También otra cosa que había en Noé, que les predicó 120 años diciéndole arrepiéntanse y como tú decías, se burlaban y todo, y eso lo estamos viendo en la actualidad, por decir, tú le hablas a una persona de Dios o no sé, a lo mejor hay programas o personas y te van a decir, mira estos aleluyas, estos religiosos, esto, y se burlan porque piensan que su inteligencia es más que la Biblia cuando no es así. Y también vemos que Dios anunció eso, lo que hablábamos, cuando una profecía de Dios es cuando es algo que va a suceder, ya sea un juicio, ya sea algo que Dios quiere hacer, tanto presente, pasado y futuro. ¿Y qué pasó aquí? Que él dijo que les dio un pequeño tiempo, bueno, 120 años fue más tiempo, pero de gracia, de que se arrepintieran y solo se salvaron 8 personas. ¿Y qué pasó? Ahí, antes de que hubo el diluvio, ya Noé fue seguro al arca. Y así va a pasar. Antes de que venga la tribulación y venga lo que va a venir, Dios primero nos va a salvar. No va a dejar que vayamos a padecer todo eso. Y así pasó con Noé. No dejó que vinieran las aguas y que el diluvio, sino por eso le dijo en la arca, porque primero lo cuidó antes, lo salvó y después ya vino el juicio de Dios. Y lo mismo va a suceder con nosotros, tienes razón. De hecho, el arca es una tipología de Cristo y nosotros hoy estamos en Cristo y sabemos que cuando llegue este momento, pues será el tiempo del rapto. Y hay unos datos curiosos, les llamo yo, que he estado viendo acerca de cosas que están aconteciendo hoy. Y yo creo que para nosotros, no sé si en México suceda lo mismo, pero aquí en Colombia hace unos meses, antes de que iniciara toda esta cuestión del coronavirus y demás, empezaron a salir a protestar por aquellas cosas como el aborto. Y entonces se inventaron una canción y de hecho la gente decía, no, es que es mi cuerpo, mi decisión. Y la gente apoyaba y demás. Y nosotros sabemos que eso también es causa de violencia, porque de hecho hay un estudio reciente que hicieron donde dice que el aborto cada año mata aproximadamente perdóname, yo reviso acá, el aborto aproximadamente, se practican aproximadamente 56 millones de abortos en el mundo. Y es curioso porque esto es más de la cantidad de personas que han muerto en algunas guerras. O sea, el ser humano se ha vuelto tan despiadado, se ha vuelto tan inconsciente, tan poco con el afecto hacia otro ser humano que simplemente el aborto ya no importa. Yo imprimí esto, no sé si ustedes lo ven bien ahí, pero ahí hay algo. Esto es una fotografía sacada de Wikipedia, pueden entrar, pueden buscarla y allí pueden ustedes tener también parte de este resumen porque todo lo que ustedes ven en color azul del mapamundi son los lugares en el mundo donde la práctica del aborto es simplemente legal sin importar la razón por la que se haga. Es decir, si usted mira, la mayor parte de este mapa es de color azul. ¿Y qué pasa? Que ya para ellos el aborto es prácticamente normal. El resto de colores que ustedes ven allí son los lugares donde se permite el aborto con causas puntuales, como aquí en Colombia, de pronto por violación, por inconveniente con el feto, por problemas de la madre, pero finalmente en el mundo ya está avalado este sistema de muerte. Si usted mira en Wikipedia, allí al ver este mapa dice que lo que está en color negro es el lugar donde no se puede practicar. Yo, por más de que utilicé gafas y todo lo demás, poco pude encontrar acerca de dónde estaba ese colorcito negro. Algo que nos muestra a nosotros esto porque ocasiona muchísimas muertes. No es que uno diga, es que, ay, esta persona no siente o sí siente, sí, pero nosotros no somos quienes para quitar. Pero esto es algo que ya se habla, que se venía viendo desde este tiempo y yo termino con esto para dejar que Oscar finalice el tema hoy. Termino con este dato. Algo que sucedía en los tiempos de Noé y que nosotros lo podemos leer en la escritura
solamente en el tiempo de Noé, sino cuando habla de Sodoma, de Gomorra, de todas estas ciudades contra las que vino juicio, porque allí la palabra también habla de Lot, nos muestra que allí había un problema a nivel sexual. Y yo quiero dejar algo claro, nosotros no tenemos nada en contra de las personas homosexuales, porque a veces se dice, es que ustedes los cristianos los tachan. No, no es eso, lo que pasa es que lo que practican está en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice que Jesús vino a morir por todo el mundo, es decir, allí también entran homosexuales, lesbianas, pero ellos deben tomar una decisión y apartarse de todo aquello que se hace, que está en contra de la palabra de Dios. Hoy en día, la ONU, si usted puede, revise estos datos. La ONU habla de que, yo creo que si a usted le preguntan cuántos tipos de géneros hay o la diversidad de género, entonces hoy en día se conoce que hay hombre, mujer, bueno, homosexual, lesbiana y habla de transexual, de una cantidad de géneros, pero es increíble que la ONU dio un estudio y dice que hay 112 géneros en el mundo. Si usted es de los que pensaba que están 4, está equivocado porque la ONU ya hizo un estudio, hay de hecho un líder defensor de los derechos de los LGTBI, que es el señor, y él en este estudio él revela los 112 tipos de géneros y habla de que hay género dependiendo del estado de ánimo en el que usted se encuentre. Hay género dependiendo de la ansiedad con la que esté. Hay un género dependiendo del tipo de color. Se identifican de muchas maneras. Y hoy, para la gente, el que nosotros querramos tener una familia conformada por hombre, mujer, hijos, ya es anticuado, ya es que no queremos entrar en la idea del siglo XXI y demás, pero nosotros no podemos ir en contra de lo que dice la palabra y aquí él nos está diciendo esto, dice que como sucedió en estos tiempos, así mismo va a suceder hoy. Jamás se había visto. Yo creo que si aquí hay personas conectadas que tienen más de, no sé, 50 años, tal vez podrán decirnos que es cierto, hace 50 años no se escuchaba de todo este tema de una manera tan abierta y la gente saliendo a la calle hablando de que todo esto es normal. Todo esto nos da a nosotros a entender que cada vez estamos más cerca de la venida de Cristo. Ahora sí, te dejo, Y Oscar, para que culmines esta parte del tema. mira, y aquí en Lucas 17, del 28 al 30, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los días de Lot. En Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí estamos abordando esto en la actualidad porque a lo bueno la gente lo llama malo, a lo malo le llaman bueno, y es lo que estamos viendo en los días de Lot. ¿Qué pasaba? Estaba la sodomía y, y Gomorra, que es la sodomía, es algo que vas contra la naturaleza, porque Dios, obviamente este tema a lo mejor mucha gente se ofende y todo, pero es algo que te lo dice la Biblia y tú lo puedes ver porque Dios creó a hombre y a mujer y aquí Dios dio órganos, tanto femenino como masculino, para procreación, para reproducirse y todo eso. Y ahí, ¿qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Ahí era De eran, todo. como decir, había lesbianismo, había homosexuales, había con animales, era una perversión que Dios quería, quería destruir obviamente Sodoma y Gomorra, pero había Lot, había un justo que Abraham, que decía que no, que si hubiera 100, que si hubiera 50, 20, pero no hubo nada de esos justos, hubo por uno, dio tiempo de que se saliera Lot y sus hijas, y después primero se salvó, como veníamos como diciendo de Noé, primero se salvó Lot, así como nosotros primero nos vamos a salvar nosotros y después viene el juicio y viene el arrebatamiento, y así pasó con Lot. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Pues es lo que también es ejemplo con los cristianos de hoy o las personas. Le dice, no volteen porque voy a destruir todo lo que es
Sodoma y Gomorra, y le dio comezón de ver porque no voltearan. Y eso es lo que vemos, a veces nos da comezón ver otras cosas y eso nos aleja las cosas de Dios, o por eso comezón de ver podemos perder nuestra salvación, nos podemos quedar en la tribulación por mi mirada, mis ojos en mí y confía en mí y vas a alcanzar la victoria, vas a alcanzar la corona y es lo que pasa. Y en Sodoma que había, cuando venían los ángeles a avisar a Lot, estaban los de Sodoma y los de Sodoma querían acostarse con los ángeles que tienen apariencia de hombre. Esa era la perversión y en la actualidad vemos eso, adopción gay, adopción de parejas de mismo sexo para que puedan adoptar. Vemos que en Canadá quieren ya tener, creo que ya se legalizó que puedan tener con animales, en otros países con menores. Está una perversión que ahorita lo están tomando, tú lo vas en las calles y ya lo quieren ver en la actualidad, que no estamos en los años 60, en los 80, que esto ya que es amor, nos quieren vender todo eso cuando sabemos que hay muchas cosas pero, pero tengan por seguro que Dios es amoroso, que perdona todos los pecados. Nosotros no odiamos a los homosexuales, los amamos, pero no el pecado. Y es lo que pasaba con Sodoma, porque Dios les dio un tiempo para que se arrepintieran, no importa el pecado de lo que estuvieran haciendo, porque cuando tú llegas a los pies de Jesús, Él te limpia de todo pecado, te hace nueva criatura, y eso es lo que vemos hoy en los tiempos de Noé y de Lot. Tanta la maldad, tanta la sexualidad inmoral, todo eso, pero Dios te quiere dar una oportunidad para que le entregues al Señor tu corazón y te limpie de todo pecado y te va a hacer una nueva criatura. Y pues así queremos culminar hoy esta reunión. Queremos justamente guiarlos o invitarlos para que si alguno de los que está allí en este momento viendo el video dice, mira, realmente sí, yo creo que en mi corazón necesito a Jesús, yo quiero tener una relación con Él, quiero recibirle como mi Señor, como mi Salvador, yo quiero invitarlo para que donde está cierre sus ojos y que repita conmigo esta oración. Es una oración, pero puede cambiar el resto de su vida, puede cambiar y cambiaría si usted hace esta oración con todo su corazón, va a cambiar el rumbo de dónde va a pasar usted la eternidad. Todo ser humano solamente tiene dos opciones para pasar la eternidad, o la pasa allí en el cielo, en el paraíso con Cristo, o va a pasar una eternidad en el infierno, que es algo que Dios no quiere. A veces la gente dice, mira, no hables del infierno. No, debemos hablar también de eso porque no podemos ocultar que existe también este lugar y hoy Dios nos ha dado la posibilidad de compartir esta palabra precisamente porque queremos que todos los que la escuchen puedan ir a pasar una eternidad con Cristo. Si usted decide hacer esta oración, yo lo invito para que cierre allí sus ojos y repita conmigo, Señor Jesús, yo te necesito y yo reconozco que he pecado, pero me arrepiento de todos estos pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por haber enviado a la tierra a morir por mí, amado Dios. Te doy gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración y usted ha recibido allí en su corazón, en su vida, lo invitamos para que empiece a leer la palabra, empiece allí en el lugar que usted tenga con Dios, háblele, Dios es más real que la persona que hoy tal vez tiene a su lado, es más real que nosotros que estamos aquí al otro lado de su pantalla, Dios es más real que cualquier persona que usted pueda ver o que conozca. Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente y Él está allí esperando para que usted pueda acercarse esta noche, pueda hablar con Él, abra su corazón delante de Dios, lea la palabra. Nosotros siempre recomendamos que arranque leyendo desde el libro de Juan, empiece a leer allí, pídale al Espíritu Santo que le enseñe, que le revele, que le hable acerca de su palabra y Él lo va a hacer, Él le va a enseñar. Igual, si gusta, también puede dejarnos sus datos por interno, nosotros vamos a orar por usted
Queremos también enviarle material acerca de cómo leer la palabra, de cómo instruirse allí con Dios. Y por último, pues queremos invitarlos para que de jóvenes este sábado nuevamente a las 3 de la tarde. Y el próximo miércoles vamos a estar por este mismo medio junto a Oscar hablando acerca de la cronología de la que él habló el día de hoy, acerca del rapto, acerca de las bodas del Cordero, el juicio del gran blanco. Vamos a dar un repaso sobre cada una de estas cosas que van a suceder y queremos invitarlos también para que inviten a otras personas, porque así como ustedes escuchan la palabra, se llenan de la palabra, es bueno que compartan a otros también las buenas nuevas del Evangelio en este tiempo. Les damos gracias por su compañía, gracias porque sabemos que ustedes son fieles en el estar aquí y escuchar de la palabra de Dios. Entonces, que Dios los continúe bendiciendo. Los dejamos hasta el sábado y nuevamente el miércoles. Oscar, si quieres despedirte. Sí, muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos el otro miércoles y bueno, que tengan excelente noche. Bendiciones.